Amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos a una nueva transmisión completamente en vivo aquí en su canal, El Rojo Noticias. Sin duda alguna, uno de los principales deseos que ha tenido básicamente el pueblo de México, precisamente durante los últimos tiempos, es básicamente la situación de que ya se venga el desafuero de Alito Moreno. El pueblo de México está cansado de ver que un político mexicano que no tiene ninguna ética y que literalmente sabemos los mexicanos y mexicanas en este país, que Alito Moreno, pues literalmente ya no cuenta con el apoyo de absolutamente más que de sus propios simpatizantes y de sus propias autoridades que tienen ahí. Resulta de que este barbaján y delincuente corrupto, dirigente de un partido político, que sin duda alguna pues ha dejado mucho que desear, principalmente debido a que pues Alito Moreno no tiene el arrastre político suficiente, ni la cantidad inclusive de votos que pudiera generar el Partido Revolucionario Institucional. Y por eso el pueblo de México está completamente cansado de tanta ofensa, cansado de que tanto se ha burlado, no solamente del pueblo de México, sino de los propios legisladores ahí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, por supuesto. Y luego lo que derramó la gota del vaso fue básicamente la agresión que sufrió el día de ayer Arturo Ávila por uno de los esbirros de Alito Moreno, bautizado como la perrita de Alito, por supuesto. Esto ha generado una inconformidad muy fuerte por parte del pueblo de México, por parte de ciudadanos y ciudadanas, que literalmente vemos cómo Alito Moreno se ha burlado de la política, se ha burlado del pueblo, se ha burlado de los propios legisladores. Y también hay una exigencia para Morena, específicamente, porque si bien han tenido en las manos, y lo tienen en las manos, toda la maquinaria necesaria para que sea desaforado Alito Moreno, no entendemos los mexicanos y mexicanas en este país cómo es posible que sigan sosteniendo a un líder político que, si bien ha acabado con un partido político, pero también se ha burlado de los mexicanos y mexicanas, y principalmente se ha burlado de los propios legisladores, les ha jugado el dedo en la boca. Ahora Morena no debe de fallarle al pueblo. Eso sí es una gran advertencia. Ya basta de tanta complicidad, y vamos a llamarle de esa manera, de parte del coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, pero también de parte del Partido del Trabajo y también de parte del Partido Verde Ecologista de México. Y de este barbaján Eric Flores, que desde hace más de un año anunció que iban a llevar a cabo el desafuero de Alito Moreno Cárdenas. ¿Por qué no lo llevaron a cabo? Hay todos los elementos suficientes. Primero dijeron que porque lo que había presentado la Fiscalía de Campeche no cumplía con los requisitos necesarios o que ya había claudicado la fecha. Ahora ya les presentaron un nuevo expediente. ¿Qué esperan? ¿Que Alito Moreno haga de las suyas, como ya lo hizo, que escondió todas sus propiedades y que básicamente va a salir con que de él no le pertenece absolutamente nada? Porque esa es la realidad. Le dieron un año para que hicieran su jugarreta a Alito Moreno. Ahora el pueblo de México no se las va a perdonar. De ninguna manera. Y exigimos, los mexicanos y mexicanas en este país, que se lleve a cabo ese desafuero. Y que Alito Moreno, aunque salga inocente, todo el mundo sabemos la clase de corrupto que es, que vaya y se presente a la Fiscalía de Campeche, pero que le quiten el fuero. Esa es la principal demanda de los mexicanos y mexicanas en este país. Y no le vayan a fallar al pueblo. ¿Por qué? Porque eso indicaría que hay complicidad entre Morena y el PRI. Así de fácil, así de sencillo. Porque ya estamos cansados, estamos hartos los mexicanos de este barbaján, de su gente. ¿Cómo es posible que nada más se les hinchen los canicas y vayan y agredan a la gente? Sabemos perfectamente que Alito Moreno es un corruptazo, es un ladrón, que dejó a Campeche al suelo, literalmente. ¿Para qué? ¿Para comprar terrenos de 99 centavos? ¿Para comprar terrenos de 30 centavos? ¿Para tener grandes propiedades? ¿Cómo es posible que un gobernante en 6 años, o un gobernador en 6 años, salga riquísimo, riquísimo? Hagan las cuentas, mis queridos rojillos y rojillas de la noticia.
Hagan la cuenta y verán que no cuadran las cuentas, que cómo es posible que un gobernadorzuco o gobernador que debe de sujetarse al pueblo, básicamente llega al poder, se enriquecen inexplicablemente y todavía se burlan del pueblo y todavía se burlan de los legisladores. Lo peor del caso es, al pueblo déjenle a un lado. Si no les interesa el pueblo, déjenlo a un lado. Pero lo peor es que se está burlando de ustedes, de todos y cada uno de ustedes. Alito Moreno se está burlando de todos ustedes. Esperemos que ahora sí tomen las cartas en el asunto. ¿Qué fue lo que están diciendo? Pero hace un año también nos dijeron lo mismo. A ver si ahora sí es cierto. Esto fue lo que dijo Eric Flores ahí en el programa de Azucena Uresti, que por supuesto a Azucena Uresti ni tampoco a Azucena Uresti le cree. Esa es una gran realidad. Porque vean nada más la cara de Azucena Uresti casi burlándose, literalmente, de Eric Flores. ¿Por qué? Porque ya dijo una vez, precisamente, que iban a desaforar a Alito Moreno. Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues a raíz de este pleito, Morena, PRI, etcétera, ayer el propio Ignacio Mier mencionó que es posible e incluso deseable que se retome el tema de desaforar a Alejandro Moreno, diputado. Bueno, pues recordemos que este asunto nunca se ha cerrado. El expediente ha estado abierto durante poquito más de un año, que fue cuando se presentó la nueva solicitud por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche. Durante todo este tiempo se han estado haciendo revisiones, observaciones, manteniendo comunicación estrecha con la autoridad que solicitó este juicio de procedencia. Y bueno, pues hay novedades, hay detenciones en asuntos vinculados con el mismo y seguramente habrá elementos que permitirán ya sesionar muy pronto a la sección instructora. A ver, diputado, para dejarlo claro, la Fiscalía de Campeche había presentado en julio de 2025 una solicitud de desafuero contra el exgobernador panista por uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de 83 millones de pesos durante su gestión 2025. ¿Es la misma solicitud? Sí, la misma solicitud, y recordemos que también se había pedido incluir nuevas evidencias, nuevas carpetas de investigación, donde también se está acusando de uso indebido de funciones al legislador. ¿Y ya se tienen estas nuevas pruebas? Bueno, durante todo este tiempo se han estado recabando, ha habido, insisto, reuniones, la última debe haber sido hace poquito más de un mes, donde el propio fiscal se presentó para contestar algunos oficios que se le habían requerido, aportando nuevas evidencias. Entonces, esta carpeta, digamos, ustedes habían solicitado información que faltaba, ¿ya tienen esta información? Sí, parcialmente sí, y justamente se tuvo comunicación con él. Esas palabras como parcialmente y que a lo mejor sí, que a lo mejor no, eso es lo que ponen entredicho, literalmente el trabajo. No solamente de la Fiscalía de Campeche, sino también de los propios legisladores del Movimiento de Transformación. Eso es lo que nos pone a pensar a los mexicanos y mexicanas que probablemente no le vayan a hacer absolutamente nada a Alito Moreno. Y se vuelve a burlar no solamente del pueblo de México, sino que se vuelve a burlar de toda esta bola de pendejetes. Esa es la realidad. De parte del secretario técnico de la sección instructora hace un par de semanas. Hay una reunión que estamos esperando todavía con él, y bueno, pues nos estamos dando cuenta por opinión pública de que pues contarán seguramente con alguna evidencia, pues inclusive ya hay algunas personas que han sido detenidas, vinculadas a estos mismos hechos que habían sido denunciados por la Fiscalía. ¿Es suficiente esta información que usted menciona parcial, diputado, para iniciar el proceso? Pues lo necesitamos valorar, o sea, durante todo este tiempo la información era insuficiente. Es suficiente, hasta Azucena Uresti se burla de él. Véanlo de nueva cuenta, permítame tantito. Véanlo de nueva cuenta y usted se dará cuenta básicamente que lo que están haciendo es darle largas al asunto de nueva cuenta. ¿Desaforarán o no desaforarán a Alito Moreno? Vean nada más estas palabras, escuchen, interpreten, por favor, mis queridos rojillos y rojillas. Hechos que habían sido denunciados por la Fiscalía. ¿Es suficiente esta información que usted menciona parcial, diputado, para iniciar el proceso? Pues lo necesitamos valorar, o sea, durante todo este tiempo la información era insuficiente. Es otra vez un poco difícil de decir cuál es la información que hacía falta, pero yo percibo que en esta ocasión, por lo que estamos viendo que está sucediendo, pues con mucha posibilidad sea suficiente. ¿Cuándo lo van a valorar, diputado? Recordemos que siempre para empezar estos juicios tienen que estar
el periodo de sesiones ordinario. Entonces, seguramente antes de que empiece el periodo de sesiones ordinario, se tendrá que reunir la comisión para poder valorar esto. Estamos, insisto, esperando alguna aportación adicional y bueno, pues iniciar el periodo de sesiones seguramente ya se retomará el tema nuevamente. A ver, están esperando todavía información de la Fiscalía, o sea, con lo que tienen todavía no pueden avanzar. ¿Y se han comunicado con ustedes? Hay algunas cosas, sí, sí, hay comunicación permanente. Bueno. La propia semana pasada hubo alguna comunicación entre el secretario técnico de la sección instructora con el fiscal anticorrupción del Estado de Campeche. Bien. Ahora, usted me había dicho, en todo caso, esto se va a definir en el mes de septiembre. Si hay suficientes elementos, se sigue el procedimiento, juicio de procedencia, etcétera, para poder concluir en algún momento, si es así la decisión, en el desafuero. Sí, tiene que ser dentro del periodo ordinario de sesiones. Correcto. Bueno, usted me había dicho, diputado, que estos temas se iban desahogando conforme iban llegando las solicitudes de desafuero. ¿Qué número ocupa la solicitud de Alejandro Moreno y después de quiénes? En el caso de los juicios de procedencia, es el único que está vigente en estos momentos. No hay ningún otro juicio, entonces pues no tendrá que esperar nada de predación. Todos los demás ya habían sido previamente desechados. Recordemos que había uno anterior que fue la propia Fiscalía, antes de presentar esta nueva solicitud, que ya había solicitado su retiro. Recordemos que el último, antes de este, se hizo cuando todavía él, hoy senador, era diputado federal. Pues así, entre políticos te veas, yo siempre lo he dicho, entre políticas te veas. Y hay una gran razón de parte de Movimiento Ciudadano, ¿eh? Sí, y literalmente tienen razón. El Movimiento Ciudadano ya encontraron el ángulo incómodo del caso Alejandro Moreno. Mientras Morena ahora presume que va por el desafuero del priista, en Movimiento Ciudadano le recuerdan que el fuero de Alito se mantuvo vigente durante años bajo el gobierno y la mayoría legislativa de Morena. Y en eso tienen razón. La pregunta de Movimiento Ciudadano es directa. ¿Por qué hasta ahora tanta prisa? Ese expediente por presunto enriquecimiento ilícito y otros posibles actos de corrupción durante su gestión en Campeche siguen pendientes en San Lázaro. Pero Movimiento Ciudadano aprovecharon para cuestionar la contradicción. Una promesa de eliminar el fuero que nunca se concretó y que ahora dicen podría convertirse en una arma política contra el dirigente priista. Por supuesto que, como lo acaba de decir aquí Eric Flores, el tema volverá a la Cámara de Diputados en septiembre y todo apunta a que también regresará al centro del debate político. Esa es una gran realidad, ¿eh? Y ahí sí le doy la razón a Movimiento Ciudadano. Yo no soy afín a Movimiento Ciudadano de ninguna manera. Usted sabe perfectamente, mi Rogelio Rogelio de la Noticia, que nosotros somos afines básicamente a un movimiento de transformación. Pero también que los diputados que han tenido la oportunidad, en este caso, de Morena, ¿por qué no llevan a cabo de una vez? Y en eso sí tiene razón Movimiento Ciudadano. Aquí les voy a poner el video. Murmuraciones en el portal En Boga. En Movimiento Ciudadano ya le encontraron el lado incómodo al caso de Alejandro Moreno. Mientras Morena ahora presume que va por el desafuero del priista, en el Partido Naranja recuerdan que el fuero de Alito se mantuvo vigente durante años bajo el gobierno y la mayoría de Morena. La pregunta emesista es sencilla. ¿Por qué hasta ahora tanta prisa? El expediente por presunto enriquecimiento ilícito y otros posibles actos de corrupción durante su gestión en Campeche sigue pendiente en San Lázaro. Pero MC aprovecha para señalar la contradicción del partido Guinda. Una promesa de eliminar el fuero que nunca concretó y que ahora pretende convertir en arma política contra el dirigente priista. El tema volverá a la Cámara en septiembre y todo indica también al debate político. Murmuraciones en el portal En Boga. ¿Qué opinan, mi querido Rogelio Rogelio de la Noticia? ¿Le darán largas al asunto? Sí, porque reactivar el proceso de desaforar a Alito Moreno, esta solicitud podría resolverse en septiembre. Sí, el proceso para retirar el fuero al senador y dirigencia nacional de la franquicia del Partido Revolucionario Institucional volvió a tomar fuerza en la Cámara de Diputados. Esta solicitud, que fue presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche
y relacionada con investigaciones por presunto peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión como gobernador de Campeche. De acuerdo con información publicada este pasado 14 de agosto, más bien hoy, la sección instructora deberá determinar primero si admite formalmente la solicitud. Por eso les digo que muchas veces entre políticos te veas, porque esa es una realidad. ¿Sí? El asunto podría avanzar durante septiembre, eso es lo que se dice simplemente. Por supuesto que Alito Moreno ha rechazado las acusaciones y sostiene que es una persecución política en su contra. ¿Usted qué opina, mi querido Rojillo de la noticia? ¿Por qué? Porque este barbaján de Alito Moreno, al que literalmente todo México sabe y todo mexicano de buen ver conoce perfectamente y sabe perfectamente que Alito Moreno, como político profesional que ha sido, también ha sido un ratero profesional, una opinión personal. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que te exhiban una casa de 300 millones de pesos, que te exhiban unos autos de lujo de una buena lana, que te exhiban inclusive un clásico, un Mustang mexicano cortado a la mitad para hacerlo como una cantina de lujo? Ves los acabados de la casa de Alito Moreno y te quedas impresionado. Entonces, toda esa evidencia realmente no contará en este tipo de situaciones. ¿O de verdad Alito Moreno les volverá a dar a tole con el dedo a todos y cada uno de los legisladores, de la propia Fiscalía de Campeche? Ya olvídense de los mexicanos, porque los mexicanos tenemos un juicio, sin lugar a dudas, verdaderamente consciente de lo que es Alito Moreno. Pero ahí ellos, sí, de verdad, ¿lo tomarán en cuenta todo esto? ¿O será un artilugio más político de los políticos en este país, valga la redundancia, que nada más le van a jugar el dedo en la boca al pueblo de México? Esperemos a septiembre, estamos a unos cuantos días, a 15 días de que venga septiembre, 16 días. A ver qué pasa, a ver si es cierto que como roncan duermen. Quiero aprovechar para saludar a mi querido Ángel Manso, a Carlos Becerra hasta Laredo, Texas. Gracias, mi querido amigo. A Eduardo Félix Ortiz León, gracias, mi querido amigo también de Roma, Italia. Muchas gracias, Carlos Becerra también. José Tapia, Denver, Colorado. Y Carlos Becerra también de Laredo, Texas. A mi querida Silvia Ochoa también presente siempre en las transmisiones del Rojo. Ya si no me apoya ella, pues ya no me apoyó absolutamente nadie. No se crean. Bueno, pues resulta de que también una noticia que empezó a circular el día de ayer en la tarde, ya tarde-noche, fue que el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa nada más ni a menos que Andrés López Beltrán. Bueno, sí, inmediatamente salió Alito Moreno, porque anda en Estados Unidos y probablemente Alito Moreno haya metido sus narices precisamente en este tipo de situaciones. Qué bueno que le hacen caso en Estados Unidos a Alito Moreno. Es más, yo hay veces que hasta he pensado que a lo mejor a Alito Moreno les haría mejor allá en Estados Unidos que lo que hace aquí en México. Pues aquí ya se acabó con un partido político. ¿Sí? Acabó ya con su partido político. Acabó con otro partido político como era el PRD. Pues que vaya a Estados Unidos, no, a ayudarle a Donald Trump. Digo, una opinión muy personal, por supuesto. Pues miren, aquí esas son las palabras de Alejandro Moreno. Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas. ¿Estás viendo y no ves? Las investigaciones le están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace intocables. Tienes el descaro de exigirle explicaciones al gobierno de Estados Unidos y pedirle al presidente Donald Trump que destituya al secretario Rubio y al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. No, cabrón. ¿Con qué autoridad moral pides explicaciones cuando Moreno ha sido tapadera de lo mismo? Mejor empieza por dar explicaciones. Tú hablas de tus relaciones, tus negocios, tu corrupción, tus lujos, tu clan y de cada señalamiento público que rodea a tu grupo político por sus vínculos con los cárteles de la delincuencia organizada. Deja de esconderte detrás del apellido de tu papi y da la cara. Fíjense bien, por eso le digo que este cinismo que literalmente tiene Alito Moreno nos sorprende. Mientras Alito Moreno trata de evadir unas acusaciones en su contra y al viejo estilo y a la vieja práctica del PRI,
pues sale como en el fútbol. Cuando te atacan, ataca, literalmente. Sí, pero es una vergüenza que realmente Alito Moreno, sin una calidad moral, ni siquiera política, ni siquiera ética, vaya a Estados Unidos a ponerle el dedo a los mexicanos y mexicanas. Eso se llama traición a la patria. Sí, es vergonzoso que este tipo de líderes de oposición y legisladores viajen a Estados Unidos para solicitar cancelación de visas de políticos mexicanos por disputas o desacuerdos locales. Es una gran realidad y la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo en la mañanera del día de hoy. Y hasta se rió y se burló. Vamos a ponerle que se burló de Alito Moreno, porque esa es la realidad. La presidenta sabe que Alito Moreno es un impresentable. Sabe que Alito Moreno no tiene ni perro que le ladre, literalmente. Porque el PRI está completamente en el suelo, en las preferencias electorales. Por más que salgan ufanos, por más que quieran decir que saben gobernar, yo siempre los he dicho, sí saben, pero robar. Vean qué fue lo que dijo la presidenta. Ahí tienen al presidente del PRI yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten visa a los mexicanos. Un hombre, por cierto, pues de dudosa reputación. No, de dudosa. Pero que lo único que tiene es decirle a Estados Unidos, quítale visa a este y este y este y este, porque resulta que hablaron mal de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué político mexicano va a agacharse, a arrodillarse frente a Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar de una persona así? ¿Qué se puede esperar de los senadores mexicanos que usan todas las televisoras de Estados Unidos para hablar mal de México? ¿Qué se puede esperar? Traición a la patria. Pues lo que son, se abren de cuerpo entero. Ya sabemos quiénes son. Son aquellos que quieren que en México gobierne otro país. Son aquellos que quieren, quizá, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sea quien defina lo que pasa en México. Son aquellos que quieren, como los conservadores del siglo XIX, que fueron... Esa es la realidad, pero yo voy a terminar con mi opinión muy personal. ¿Sí? Con mi opinión muy personal. Son aquellos lambebotas, son aquellos entreguistas, son aquellos vendepatrias, son aquellos traidores a la patria y que literalmente, como no tienen absolutamente nada de oportunidad de llegar de nueva cuenta a gobernar este país, pues el único propósito es que haya una intervención de los Estados Unidos en México. Eso es traición a la patria. Eso es ir en contra de la soberanía nacional. Tanto que se ha defendido la soberanía nacional por miles y miles de mexicanos, que entregaron inclusive hasta su vida para defender y defendernos de las injerencias extranjeras en este país. Tanto que se sufrió, mexicanos y mexicanas, por avanzar en un proceso para hacernos independientes, en avanzar en un proceso para iniciar las labores de reforma en este país. Literalmente le entregaban todo a la iglesia, por ejemplo, o a los conservadores. Tantas batallas han llevado a cabo miles y miles de mexicanos para defender a nuestra patria y para que vaya este hijo de toda su peinada madre. Porque sí está peinada la señora, ya la vi. Sí, arregladita, igual que Alito. Es más, hagan de cuenta que es Alito 2, literalmente. Son lambehuevos de trompas. Así me lo está diciendo mi querido José Tapia, esa es la realidad. Y ya me encabroné. ¿Por qué? Porque dicen que hay censura, dicen que hay tiranía, y todos los días ellos tienen medios de comunicación que les dan espacios, y todo el mundo sabemos, los mexicanos y mexicanas, todas las pendejadas que dicen, y todos los días
Tenemos que desmentir las mentiras, tenemos que desmentir esa narrativa política que han implementado en contra de la transformación en este país, porque les puede y les duele que todo ese dinero, que todos esos recursos recabados a través de los impuestos, no es que las produzca el gobierno, pero que gracias a la transformación, y no a ellos, porque ellos dicen que ellos implementaron los programas sociales y que ellos fueron los que impulsaron los programas sociales. No, eran programas clientelares. Aquí la única situación que se ha prevalecido, básicamente con un modelo de transformación y de humanismo mexicano, es que ahora esos impuestos que antes recababan ellos también y que muchas veces condonaban empresarios en este país, ahora se van directamente hacia el pueblo. Eso es lo que más les puede, lo que más les duele, porque no pueden robarse el dinero. ¿Saben cuál es la propuesta del PRI? Y buscan en las redes sociales, principalmente en X. Que si haya becas para los alumnos de educación básica, pero con promedios superiores a 9. ¿De verdad conocen este país este tipo de pendejetes? ¿De verdad conocen este país esta bola de pelafustanes? No quiero decirle más cosas porque literalmente me sancionan aquí, pero ustedes saben cuál es mi pensamiento, ya lo he dicho muchas veces. Bueno, imagínense ustedes un jovencito en una comunidad rural alejada, y yo los he invitado, en varios videos los invité cuando salió la nueva reforma educativa, o los libros de texto, los nuevos libros de texto, yo los invitaba, vénganse, yo los llevo a una comunidad en lo más lejano del semidesierto zacatecano, nada más para que se den una idea de cómo viven los niños y las niñas en ese lugar, si es que hay escuela, porque si no se tienen que trasladar varios kilómetros a la comunidad más cercana para recibir educación. Y que muchas veces se van y sin almorzar. Y que muchas veces tienen que caminar 3, 4, 5 kilómetros o a lo mejor hasta más para llegar a otra comunidad. ¿Ustedes creen que ese niño va a tener la capacidad? Que sí la tiene, si estuviera bien alimentado y si tuviera la escuela ahí a un paso de su casa. Pero no tienen la alimentación adecuada. Y estas becas que se les da por parte del movimiento de transformación ayudan a la familia y al propio niño para que al menos, aun y cuando tengan que caminar brechas, porque es lo que caminan los niños, porque estos desconocen por completo el país, al menos llegue con un cierto alimento en la boca, porque estos de verdad no conocen el país. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, pues ahora los que salieron, básicamente decir que va a haber censura, porque al parecer, ayer en un programa, bueno, más bien la mañanera, Luisa María Alcalde hizo una exposición de algunos medios de comunicación o periodistas que literalmente, y esa es una gran realidad, no pueden negarlo ni esconderlo, aun y cuando se enojen esos periodistas, ¿sí? Dicen que el gobierno quiere censurarlos, que el gobierno quiere controlar la narrativa. Sabemos perfectamente usted y yo, mi querido Rojillo y Rojilla de la Noticia, que no hay nada, absolutamente nada de eso. Pero bueno, pues hoy en la mañanera ventilaron esto y precisamente Arestigui dijo que la censuraban. ¿Qué fue lo que contestó la presidenta? Es la mejor demostración que hay libertad de expresión. O sea, Carmen Aristegui puede decir lo que ella quiera en su programa. ¿Quién le dice que no? ¿Quién le llama por teléfono al dueño de la radio a decirle, oye, corre Carmen Aristegui? Porque eso lo hizo Calderón, ¿no? O Peña, o Calderón en su momento y luego Peña, a cambio de prebendas. Eso hicieron. Oye, que el escándalo de la Casa Blanca, que salga Aristegui de las noticias, ¿cómo es posible que se ponga contra el presidente y saque una nota como esa? ¿Qué hemos hecho nosotros para censurar a alguien? ¿Qué hemos hecho? Nada. Derecho de réplica, eso sí. Es más, es constitucional. O sea, si los medios, si no hubiera esta conferencia, si yo no tuviera mis espacios de información, pues ¿qué pasaría? Que la gente solo se informaría de lo que dicen los medios de uno o las redes de uno. Y como hemos demostrado en varias ocasiones. Y eso es una gran realidad, porque usted y yo lo sabemos, mi querido Rojillo, Rojilla de la Noticia, los que tenemos ya cierta edad,
por no decirnos viejitos, literalmente sabemos cómo se manejaban, ¿sí? Cómo se manejaban los medios de comunicación y toda la situación que se generaba básicamente con esos medios de comunicación, cómo de alguna u otra manera ellos manipulaban la información para que los mexicanos y mexicanas, y ya lo sabemos ahora actualmente gracias a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Que estos medios de comunicación estaban rendidos al poder, estaban rendidos a los recursos que les daban los gobiernos de la República, y eso es innegable. Por eso ellos decían y transmitían de acuerdo a los intereses. Por eso les hemos mencionado nosotros, a opinión personal, por supuesto, mercenarios de la comunicación. Y aquí la presidenta Claudia Sheinbaum anduvo muy filosa el día de hoy en la mañana, ¿eh? Vean, escuchen, permítanme. Poseedora de la verdad absoluta. ¿No? Eso es lo que dicen. No sé cuánto, además dicen lo mismo. Y hacen tantito creativos. Todos dicen lo mismo. Todos. Entonces pasan por el chat, ¿no? Ahora hay que hablar de la lista de Sheinbaum, la lista de Sheinbaum. Córrele. Todos, ay, yo me siento orgulloso de estar en la lista. Ay, me pusieron en la lista, abuelo mío. ¿Qué es eso? Si no hay ninguna lista. Luisa lo único que hizo fue decir cómo operan las redes sociales. Vean la conferencia. Ay, abuelo querido, me pregunto qué opinarías al ver que este generoso México que te recibió 2 veces en tu obligado exilio por estar en las listas de los nazis y estalinistas, ahora su gobierno elabora listas de sus críticos, donde aparece de nuevo tu nombre, que es el mío. Poseedora de la verdad absoluta. Así se enojaron varios medios de comunicación y varios comunicadores, entre ellos López Dóriga, y hasta dijeron, me siento orgulloso de estar en esa lista, ¿sí? Y, por supuesto, que teniendo enfrente a Luisa María Alcalde, pues le echó la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Sí, así como usted lo escucha. Vean este video y usted opine. ¿Qué piensa respecto a los comunicadores? ¿Han perdido su ética? ¿Han perdido pues principalmente su forma de actuar y decir y su ética profesional? Sí, es realmente lamentable de que muchos de estos, como Zuckerman, como López Dóriga, pero bueno, yo López Dóriga siempre lo he catalogado como un poquito más neutralón. Quizás sería la experiencia, el conmigo que tiene López Dóriga, a los que he visto demasiado inclinados de la lista que sacó Ana María Luisa, fue básicamente a Zuckerman, fue básicamente a Larraqui, fue básicamente a Loret de Mola, fue básicamente a Susana Uresti, fue básicamente a Ciro Gómez Leiva, de los un poquito más conocidos, porque los demás pues ya pasaron a la historia. Bueno, pues ahora, después de que saliera la lista, y por supuesto dijeron que era una lista negra, que porque el gobierno iba tras ellos, ya saben cómo es los medios de comunicación. Pues Luisa María Alcalde habló con López Dóriga. Vamos a ver qué fue lo que se dijo. Señor Luisa María, yo te deseo que nunca un presidente desde el poder, detrás del escudo nacional y en el Palacio Nacional, se dirija a ti en estas 316 ocasiones. No solo a mí no me hace ningún daño porque yo sigo aquí y él ya no sigue en Palacio, pero por el daño que le hace a la familia. Por eso. Sí, pero no es un asunto personal, aquí se trata de un debate público, porque la vida pública debe ser cada vez más pública. Tenemos el derecho a debatir sobre las cosas públicas. Sí, nada más que el presidente López Obrador dijo, o están conmigo o están conmigo. Pero López Obrador no es presidente, López Dóriga. ¿Qué no te ha sacado de la espina del corazón la chinga que les puso López Obrador? Él ya no es presidente. ¿Por qué siempre lo tienen que meter? Pero bueno, sigamos. Contra mí canceló el espacio del debate y el derecho a diferir.
Eso no estoy de acuerdo, al contrario, me parece que él innovó una nueva forma de que hubiese, pues al contrario, un debate circular, permitiendo que cualquier comunicación todos los días, durante varias horas, le pudiese cuestionar. Lo mismo con la presidenta hoy en día. ¿Qué ejercicio más democrático y más transparente que ese? No, mira, Luisa María, no nos vamos a poner de acuerdo con esto. Yo solo quiero dejar el antecedente, primero de que hubo listas, las hubo. Segundo, me voy a quedar contigo, no voy a debatir contigo de que esto fue un análisis, ¿cómo le llamaste? Sí, fue un análisis. O sea, no entienden ellos que literalmente, y todo el mundo lo sabemos, que ellos, y muchos de ellos, no quiero decir que todos, pero algunos de ellos, literalmente han sabido, o no sabido, más bien han hecho una defensa muy férrea de los opositores en este país. Yo lo he dicho y en una ocasión lo dije en un video, opinión personal por supuesto, que ellos ya se volvieron simplemente en los voceros y los líderes de la oposición en este país. Porque los líderes políticos que tienen, imagínense ustedes a Alito Moreno, uno de los políticos más impresentables en México, de los más corruptos que tenemos en este país. Jorge Romero, líder del cártel inmobiliario. Y pónganse a ver de cuál cuero sale más correcto. Lili Téllez, que ni siquiera tiene la prepa terminada, y que por cierto, pues la gente ya le echó carrilla. ¿Por qué? Porque Cristian Castro ya terminó la preparatoria y le dijeron a Lili Téllez, oye Lili Téllez, ahora sigues tú. Entonces, Kenia López Rabadán, que ha sido durante 18 años seguida una diputada plurinominal, y Rubén Moreira, uno de los políticos en este país que dejó una deuda impagable en el estado de Coahuila, y que prometió hacer obras principalmente en el estado de Coahuila y en Torreón principalmente, y no cumplió absolutamente nada. Pues imagínense ustedes nada más. Por eso ahora los líderes políticos de la oposición y de la derecha mexicana se han convertido en esa lista que dio Luisa María, alcalde. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces yo lo he dicho y lo he repetido. O sea, ¿cómo es posible que un medio de comunicación, sin tener, por supuesto, los elementos en la mano, saque una nota porque, ¡pum!, la vieron en Twitter o la vieron en algún lugar o alguien les dijo, ¿sabes qué? Está pasando esto sin comprobar, sin corroborar. ¿Por qué engañan al pueblo de México? Por apoyar a la oposición en este país. Ya sabemos que están vendidos. Eso ya lo sabemos. Literalmente. Y aprovecho para saludar a mi querido amigo Julio Torres también, que siempre llega y comparte el video. Gracias, mi querido amigo. Yo sé que siempre nos apoyas. Gracias por estar presentes. Sí, esa es la realidad que viven los medios de comunicación. Y cuando se les exhibe, cuando literalmente se les exhibe, pues ponen el grito en el cielo. Señores, hagan periodismo de altura, hagan periodismo con ética, hagan periodismo con responsabilidad. Les digo, acá los que apoyamos a la transformación, si ustedes tienen los elementos suficientes para acusar a algún funcionario, a algún gobernador, a alguien de Morena, pero con las pruebas en la mano, yo les aseguro que nosotros vamos a replicar también la noticia, no nos vamos a quedar callados. De ninguna manera. Por eso, cuando salen notas, por ejemplo, como en contra de Alito Moreno, que sabemos perfectamente que el pueblo de México desde hace mucho tiempo está pidiendo el desafuero de Alito Moreno y que se salió evidenciado con videos y que sabemos perfectamente la clase de cañán que es, bueno, pues aquí lo hablamos y lo decimos. Y lo mismo podríamos decir de cualquiera de Morena o de cualquiera del PT o de cualquiera del Verde, pero siempre y cuando presenten las pruebas necesarias para poder hablar de ellos. Si no, ¿cómo? No podemos acusar absolutamente a nadie, como en el caso de Rocha Moya, y aquí en este canal,
Aquí en este canal dijimos, bueno, si es culpable, pues que pague. Pero ustedes salieron a defender a Maru Campos. Imagínense ustedes cuando se comprobó la injerencia de agentes extranjeros en nuestro país, en el estado de Chihuahua, que hasta un edificio les puso. ¿Qué dijeron? Salieron a defenderla. ¿Por qué? Es más importante la buena información, opinión personal, que te paguen dinero para que hables bien de una persona cuando tú sabes perfectamente que estás cometiendo un error. Preferimos que no nos paguen dinero para hablar más de la gente. Literal. ¿O cómo es posible que salgan a defender a Rufo Apel cuando por semanas y meses y siquiera, y yo creo que hasta 2 años de lo que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, salieron a hablar del huachicol fiscal y ya chingue cerca del huachicol fiscal? Y resulta que sale uno de ellos responsable y que Coahuila, un estado gobernado por el PRI, es donde se ha decomisado la mayor cantidad de huachicol en el país. Se quedan completamente calladitos. ¿Eso es tener ética? ¿Eso es tener profesionalismo? ¿Es ser periodista? Pues supongo que no. O cuando se quedan callados, cuando se habla de algunos exgobernadores del PAN, que se les descubren casas de varios millones de dólares en Estados Unidos y que ustedes no dicen absolutamente nada. Eso es tener ética y responsabilidad. Y se enojan por una pequeña lista, porque los mencionan por eso. Pues imagínense ustedes nada más qué poca mandarina tienen, dijo aquel. Esa es la realidad. Lo que pasa es que ustedes no defienden ni la buena comunicación y no defienden tampoco absolutamente nada el profesionalismo que debe de tener principalmente un medio de comunicación. Pero una cosa más importante, no un medio de comunicación, un periodista que se supone que estudió una licenciatura en comunicaciones o una licenciatura en periodismo, que tiene un título profesional y que de acuerdo a la ética de cualquier profesionista debes de actuar siempre y decir siempre con la verdad. Si no lo haces, te conviertes en un mercenario de la política. Y aprovecho para saludar a mi querida amiga Marisa Arteaga. Ya llegado un rato corriendo, llegando tarde, ya puse mi rojo like y compartí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, mi querida Marisa. Gracias por estar presente. Yo sé que siempre llegas, estás al pendiente del noticiero del Rojo Noticias. Y mis queridos rojillos y rojillas de la noticia, nos vemos un rato más. Tenemos más información que está circulando en la política mexicana. Yo soy el Rojo Noticias. Gracias. No se les olvide, dejen su like, compartan para llegar a más y más mexicanos y mexicanas de a pie, rojillos y rojillos de la noticia, que les interesa principalmente lo que ocurre en la política mexicana. Yo soy el Rojo Noticias. Gracias. Bye bye.